Ok. Bien, una vez más, buenas noches tengan cada uno de ustedes, buenas tardes, buenos días, la hora que algunos nos están viendo, ¿sí? Sean bienvenidos una vez más a esta reunión, a este tiempo de aprendizaje, de compartir, de este curso que me llamó la atención el título, curso que Dios mediante pueda hacer un libro, ¿sí? Para los jóvenes de repente, para los que recién inician de repente, para los que recién están iniciando, los que ya tienen 30, 40 años de casado pueden darnos una cátedra de lo que significa amar, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que me viene a la mente. Aunque también los que algunos tienen quizás 15, 20 años y siguen repitiendo los mismos patrones de conducta de sus padres, entonces quizás ellos también necesitan, yo creo que todos en algún momento necesitamos seguir aprendiendo, aprendiendo a amar, porque es todo, diría, es complejo el amor, es complejo humanamente hablando, porque a veces nos es difícil uh, aceptar a la persona con sus defectos, con su virtud, pero por eso el título, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Tenemos que ser humildes, tenemos que tener un corazón humilde de seguir aprendiendo a amar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o a nuestro conviviente, si fuera el caso, ¿no? Quiero hacer un repasito rápidamente en las primeras sesiones. El primer capítulo hablábamos de aprendiendo a comunicarse. La comunicación es la base de las relaciones entre personas. Nosotros tenemos una gran diferencia con los animales. Los animales no pueden comunicarse, bueno, instintivamente, pero si tienen algún problema lo arreglan, diríamos, en forma animal. Nosotros no, los seres humanos tenemos que aprendernos a comunicar mucho más en pareja, porque si la pareja no aprende a comunicarse, no aprende a hablar, entonces nunca va a poder amarse correctamente. Como le dije al primer capítulo, este curso o este libro está basado en todo Corintios 13. Todo Corintios 13, cada capítulo es un versículo. Y primera de Corintios 13:1 nos decía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué sentido tiene que yo sepa hablar muy bien? ¿Qué sentido tiene que yo sepa muchos idiomas? ¿Qué sentido que hable como los ángeles, me exprese como los ángeles y no tengo la capacidad de comunicarme con mi cónyuge? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ¿verdad? No, ¿de qué serviría? De que yo pueda hablar con todo el mundo, pueda comunicarme con todo el mundo, tenga un buen diálogo con mis amigos, que mis amigos me digan, oye, tú eres bien bacán, tú hablas bien, tú nos caes bien, tú te expresas bien con nosotros, eres buen amigo, como dicen los jóvenes, eres buen pata, pero no puedo comunicarme y no puedo hablar 2, 3 palabras con mi esposa, más que reclamos, quejas, demandas, o los derechos supuestamente, ¿no? Entonces, qué importante es saber, el primer capítulo hablábamos, qué importante es aprenderse a comunicar. Y en esa vez, bueno, también está en el YouTube, está el enlace, si los que no escucharon esa clase pueden pedírmelo y se los envío el enlace para que lo escuchen ese primer capítulo. Segundo capítulo hablábamos en base al versículo 2 de 1 Corintios 13, que dice, si tuviese profecía y entendiese todas los misterios, de tal manera, toda ciencia, ¿no? Si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, ¿no? En este capítulo decía aprendiendo, o sea, amando a mi cónyuge con decisión. En realidad el título era amando con espíritu, ¿no? Amando con el espíritu, en realidad era, porque tiene que ver con las cosas del espíritu, pero cuando voy al diccionario, la palabra espíritu tiene que ver con decisión, ¿sí? Aprendo a amar cuando entiendo y practico el verdadero significado de una vida espiritual madura con mi cónyuge. Quizás muchos en algún momento nos hemos creído espirituales o creemos que somos espirituales o creemos que somos maduros o creemos que entendemos mucho las cosas de Dios y a veces porque tenemos, no sé, 5, 10 años, 20 años en el Evangelio, como que nos creemos que ya hemos llegado a un estatus, a un nivel espiritual y vemos con menosprecio al que recién inicia.
como el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Que el hermano menor llegó a la casa y lo vio con desprecio. Se enojó un poco porque el padre le dio muchas bendiciones. Y a veces tenemos esa actitud, pero qué importante es entender la verdadera vida espiritual. ¿Qué dice la verdadera vida espiritual? La verdadera vida espiritual es que, como Santiago dice, no solamente oidores, no solamente conocedores. ¿De qué sirve que yo sepa mucho? ¿De qué sirve que tenga mucho espíritu? ¿De qué sirve que sepa muchas cosas si no las practico? Si no le doy el verdadero realce, el verdadero espíritu a esa teoría que pueda tener o a esos años que pueda tener, si realmente no amo en espíritu y en verdad, como demanda en las Santas Escrituras, ¿no? Entonces, amando a mi cónyuge con decisión, pero una decisión conforme a la palabra, una decisión conforme al verdadero espíritu de Dios, ¿sí? También está grabado ese capítulo, los que quieran verlo, me avisan y se los puedo enviar, o pueden entrar al canal, ¿sí? Y el tercer capítulo, eso hablamos la semana antepasada, basado también en Primera de Corintios 13, perdón, versículo 3, ¿no? Aprendiendo a sustentar con amor, ¿sí? Aprendiendo a sustentar con amor, nos hablaba ese capítulo, capítulo 3, ¿no? Aprendo a amar cuando aprendo a sustentar con amor, cuando, como dice ahí, ¿de qué sirve que dé a todo el mundo, le provea a todo el mundo, ayude a todo el mundo, ¿no? Ponga dinero a mis amigos, si un amigo necesita dinero, le presto, pero cuando mi esposa necesita, le pongo peros, le pongo, no, pero mucho gastas, pero sí soy bueno con los demás, ¿no? Como dice el Corintios 13:3, ¿de qué sirve, no? Que repartas a todo el mundo, pero sin amor, ¿no? Si eso lo contextualizamos al matrimonio, a la familia, si yo no soy capaz primero de proveer para mi casa, de dar para mi casa, pero sí me la doy de bueno con los demás, ¿de qué sirve? Dice Pablo. ¿De qué sirve si no tengo el verdadero amor? Haciendo un resumen, los tres primeros capítulos, de eso hablábamos la semana hace ya varias semanas, ¿no? El día de hoy, este capítulo 4, vamos a hablar del versículo 4, ¿no? Capítulo 4, vamos a hablar del versículo 4 de Primera de Corintios 13. Nos dice, el amor es sufrido, ¿sí? Es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Todo ese versículo lo vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el título, algunos me estaban hablando, escribiendo, algunos me dicen, hermano, ¿cómo que el amor es sufrido? ¿Cómo que hay que sufrir para amar? Y de eso vamos a hablar realmente, ¿no? El título es Aprendo a amar cuando sufro amando. Aprendo a amar cuando amo a la manera de mi creador, ¿sí? Aunque el título es sugestivo en realidad y el texto necesita interpretación, y hoy lo vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? El hombre a través de los siglos, a través de la historia, ha hablado del amor. Poetas, filósofos se han levantado y han hablado del amor romántico, de los deseos del corazón, los sentimientos como el clímax del amor. Ahora, pero es necesario hablar de lo que verdaderamente significa el amor. Y Dios, creo yo, nos va a ayudar a entender y tenemos que ir a la fuente del amor, que es nuestro Dios. En Juan capítulo 3, el versículo 16, texto bastante conocido, nos decía o nos dice, porque de tal manera amó Dios, ¿sí? Él es el inventor, él es el creador del amor, de tal manera amó Dios. Un poeta, Gustavo Adolfo Bécquer, él decía, por ejemplo, el amor es un misterio, todo en él son fenómenos a cual más inexplicable, todo en él es ilógico, todo en él es vaguedad y absurdo, es lo que llegó a una conclusión este famoso filósofo Gustavo Adolfo Bécquer, este poeta, perdón, ¿sí? A todos creo yo, a todos nos gustan, a todos nos gusta amar y a todos nos gusta que nos amen, que nos correspondan. Ahora, y si no lo hacen como queremos, ahí comienzan los problemas. Comienzan los enojos cuando no nos dan nuestro gusto, cuando no nos hacen caso, cuando no nos dan la razón o cuando no salen las cosas como queremos. Estoy hablando en términos de matrimonio, ¿no? No nos gusta sufrir por amor, ¿sí? Yo creo que a nadie nos gusta sufrir por amor. Aunque a algunos les gusta hacer sufrir, eso no está bien. A otros les gusta que los hagan sufrir, otros son masoquistas. Eso tampoco es amor.
amor verdadero. Eso no es ágape, ¿sí? O sea, una cosa es sufrir por amor y otra cosa es que les guste sufrir o les gusta hacer sufrir o que les hagan sufrir. Eso no es realmente amor, ¿sí? Entonces tenemos que ser claros para no llevar a malos entendidos respecto a lo que es el tema del amor, ¿ok? Si vamos al término original, ¿sí? Eso está en griego, por ejemplo, no sé si lo pueden leer, y acá dice, ¿no? Verso 4, versículo 4, 1 Corintios 13:4, y ahí nos dice, el ágape, dice, el ágape, esta es la G, esta es la A, esta es la doble, como una doble T, esa es la P, y esta que parece N es una E, ahí dice ágape. El ágape, ¿sí? El ágape. En ese mismo versículo también 2 veces está ágape, ágape, el amor, lo que en español conocemos como amor. Si usted se va a Juan capítulo 21, cuando Jesús conversa con Pedro, lo que va a decir allí es me filio, te filio. Pedro va a decir te filio. En el español decimos, sí te amo, pero en el original lo que va a decir es tefilio, pero acá y casi en todo Corintios 13, usted va a encontrar ágape, 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 y eso queremos de repente el día de hoy profundizar un poquito más, ¿ok? Uh, seguimos entonces. Entonces, comienza el texto diciendo el amor es sufrido, ¿sí? Vamos un poquito a esta palabra, la palabra amor. Esta palabra amor en el griego es ágape, que traduce amor. Ahora, ¿en qué se diferencia el ágape de las otras clases de amor? Porque hay filio, hay eros, hay storme, hay como 7 tipos de amor para los griegos, aunque nosotros los más conocidos es el ágape, el eros y el filio, ¿no? El amor filial. Pero en esta ocasión tenemos que leer la fuente del amor, diríamos en este caso. Entonces, el ágape es la buena voluntad, ¿sí? Es la benevolencia. No tiene que ver con deseo sexual necesariamente el ágape, ¿sí? Porque, y ese tipo de amor debe haber en el matrimonio, ¿no? No estoy diciendo de que no haya eros, no tiene que haber deseo sexual. Lo que estamos hablando aquí, cómo es que tenemos que aprender a amar, para que luego, por consecuencia, venga lo demás, el eros. ¿Sí? Yo creo que el eros no necesitamos que nos enseñen, eso por naturaleza está intrínsecamente en nuestro cuerpo, en nuestros deseos. Entonces, ágape es bueno, tampoco fraternal, porque por naturaleza también nace la amistad. Ágape implica fidelidad, compromiso y actos de buena voluntad. Estamos definiendo ahorita o conceptualizando la palabra amor, no todavía sufrido, sino la palabra amor. Entonces, amor es un amor de carácter firme. Yo digo que te amo y te voy a amar toda la vida y te voy a amar hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Es un amor firme, fuerte y se describe en todo Corintios 13, ahí es ágape. Ahora, vamos a la palabra sufrido. El amor es sufrido, dice aquí, es decir, es paciente, macrotimei. Sufrido en el original es macrotimei, que significa paciencia. Paciencia hacia quién? Hacia las personas, no a las circunstancias. Tenemos que entender 2 cosas. Una cosa es paciencia ante las personas, otra cosa es paciencia ante las circunstancias. Si por ejemplo hay un temblor, mi esposa me dice, agarra a mi hijo, agarra a Biel y corre. No voy a decir, en ese momento yo no voy a decir, en esa circunstancia, Marisol, no te preocupes, hay que ser pacientes. No, ahí esas circunstancias no tienes que ser paciente en esas circunstancias. En esas circunstancias tienes que correr porque tienes que salvaguardar la vida de tu hijo, ¿sí? O si lo van a hacer daño, o unas circunstancias que demanden correr, ir rápido. No sé si me dejo entender, ese es el ejemplo. En este caso, el macrotimei significa paciencia ante las personas. Ahora, en el matrimonio, en la convivencia,
En la vida matrimonial tenemos que macrotimei, tenemos que sufrir, tenemos que tener paciencia. Crisóstomo, un filósofo cristiano, él dijo, la persona que es ofendida y no cobra venganza es lenta para la ira. Y diríamos en este caso, así es Dios con los humanos. La humanidad, los hijos de Dios, muchas veces hacemos cosas que no deberíamos delante de la presencia de Dios, pero Dios tiene misericordia con nosotros. Dios no actúa con nosotros como debería de hacerlo. En otras palabras, Dios es paciente. Y en la vida matrimonial tenemos que aprender, debemos ejercer la misma paciencia o sufrimiento que Dios tiene con nosotros. Ahora, tal paciencia, macrotimei, ese sufrimiento con paciencia, ese saber esperar, no es señal de debilidad, sino de fuerza. Algunos malinterpretan o piensan que tener paciencia hacia a los que ofenden es señal de debilidad. No, al contrario, es señal de fortaleza. Muchas personas cuando recién estudian el tema del carácter, creen que tener paciencia o no airarse es señal de debilidad. Al contrario, porque quizás cuando hemos visto a alguien que grita mucho, que explosiona mucho, dicen, esa persona tiene carácter fuerte. No, al contrario, esa persona tiene carácter débil porque no sabe dominarse a sí mismo. Ese esposo, ese papá tiene carácter fuerte, al contrario, tiene carácter débil. El fuerte es el que tiene paciencia. El fuerte es el que sabe dominarse y el que sabe aguantarse y sabe tener paciencia en algún momento. Hay una gran diferencia en ser pacientes y el ser débiles, ¿ok? Entonces, como les decía, en la vida matrimonial necesitamos eso. No es derrotismo, sino camino a la victoria. ¿Ok? Como dice aquí este cuadro, la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Y eso vamos a verlo mucho en la vida matrimonial. ¿Sí? Mucho vamos a ver esa actitud en la vida matrimonial. Porque los casados ya saben cómo es la vida matrimonial, ¿no? Seguimos entonces con el amor es sufrido. En otras versiones, si usted lee en otras versiones, la Reina Valera dice el amor es sufrido, pero si ustedes leen otras versiones como la nueva traducción viviente o en la nueva versión internacional, ahí nos dice el amor es paciente, ya no dice sufrido, ¿sí? Es paciente, es decir, la persona que ama verdaderamente o que está aprendiendo a amar será una persona que tiene la capacidad de saber esperar las cosas en su relación conyugal, de saber esperar circunstancias, de saber esperar situaciones. Ahora, tenemos que revisar, tenemos que analizar, tenemos que meditar cómo están nuestras acciones y reacciones de amor. ¿Cómo estamos amando? Si somos desesperados y no tenemos paciencia, entonces no sabemos amar. Entonces necesitamos aprender a amar, porque el amor es paciente, ¿sí? Se sufre con paciencia. Vemos ahí en la foto a un joven que está esperando. Yo creo que cuando estamos enamorados todos somos pacientes o hacemos la apariencia de que tenemos paciencia. Pero este joven está esperando a la novia, ¿no? Y cuando llegue está con sus flores allí, él no se enoja. Él está aparentando de que tiene mucha paciencia. Pero cuando ya está casado, es ahí donde se va a ver realmente si eres paciente o no eres paciente. Pero el amor es sufrido, es el amor que sabe esperar, es el amor que tiene paciencia. Entonces, aprendo a amar cuando sufro amando. No se trata, escuchen, hay que aclarar esto, hermano, porque el título de repente es muy sugestivo y dice, aprendiendo a amar cuando sufriendo. No, aprendo a amar no se trata que me golpeen, que me insulte, que me hagan daño emocional. No debemos estar de acuerdo con ese tipo de sufrimiento, sino que aprendo a amar cuando sufro en mi ego, en mi orgullo, en mi soberbia, cuando las cosas no salen como yo quiero y tengo que callarme a veces y tengo que esperar cuando mi cónyuge no se dispone a mi deseo. Tengo que sufrir esperando. De ese tipo de sufrimiento está hablando el apóstol Pablo. No del sufrimiento, golpe, gritos, humillaciones,
maltrato, ¿no? Y sufre y que hay mujeres que le dicen, ah, yo estoy sufriendo por amor, porque mi esposo me grita, me humilla, pero ahí estoy soportando y sufriendo. No, 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 ese tipo de cosas no es, eso no es amor. Esa persona que trata así no está amando. Y la persona que se deja tratar así tampoco ha entendido qué es el amor. No, no se trata de maltratar a las personas, de maltratar al esposo o a la esposa. Si eso pasa, hay que poner un alto a ese tipo de tratos, ese tipo de relaciones. ¿Ok? Tengo que sufrir esperando. En ese sentido sí hay que sufrir, hermanos. Con paciencia, hasta que esté lista, hasta que esté listo. Este amor va en contra de mi hedonismo. ¿Qué es mi hedonismo? Mi comodidad, ¿sí? La comodidad que uno tiene, ¿sí? La comodidad que uno tiene en las cosas que pasan en la vida. ¿Por qué? Porque algunos somos cómodos, porque nos gusta, como dice aquí, ¿no? Algunos dicen, a mí me gustan las cosas rápido, ¿sí? A mí me gustan las cosas rápido y lo digo por mí. Cuando tengo que ir al templo, a mi esposa le digo, cámbiate, cámbiate, que nos vamos, ya nos falta una hora y lístate, alístate. Y cuando no se alista el tiempo que yo quiero o que debe de ser, es ahí cuando me enojo, me molesto, alzo la voz y es ahí donde tengo que aprender a ser paciente. Y gracias a Dios, en enseñanzas como esta, con mis maestros los especialistas en temas de familia, me enseñaron esto, me aclararon esto, que hay que saber esperar, que hay que estar tranquilo, que es mejor ir a cualquier reunión, llámese iglesia, reunión con paciencia, con tranquilidad. Y si, hermano, y si llegamos tarde, bueno, ya llegaste tarde, pues, ¿no? A menos que tengas exposición. Si tienes exposición, bueno, y tienes una responsabilidad, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿No? Tu cónyuge es lento, lento, entonces debes aprender a amar, es sufrir con paciencia. Ahora, ¿cómo lo ayudo? Si la cosa es ayudarlo, mejor es ayudarle diciendo, ¿cómo lo ayudo para que sea más rápido en algunas circunstancias? Diciendo los beneficios de la puntualidad, por ejemplo, no imponiendo a gritos para llegar temprano a una reunión, sino con el amor de Dios, con paciencia. Vemos acá la foto de un joven que está que se desespera, está que se come las uñas, y dice, apúrate, apúrate, ¿a qué hora vas a ir? ¿No? Eso nos pasa mucho a los hombres. No sé si a las mujeres, aunque hay excepciones, hay mujeres que son muy puntuales y hay hombres que son muy demorones. Son excepciones, casi no es la regla. Por lo general, los hombres somos los desesperados. ¿Sí? Tenemos que amar, entre comillas, tenemos que sufrir con paciencia. ¿Sí? Esto tiene que quedarnos claro. Tenemos que amar con paciencia, esperando que nuestro cónyuge llegue a la madurez emocional y espiritual. ¿Sí? Antes de casarnos parecía todo perfecto. Antes de juntarnos, antes de convivir, todo perfecto. Enamoraditos, todo perfecto. Pensábamos que era maduro, madura, porque hablábamos muchas cosas, conversábamos muchas cosas y creíamos que nuestro cónyuge era maduro o madura. Pero nos dimos cuenta en la convivencia, nos mostramos como somos, entonces debemos tener paciencia, así como ella lo tiene con nosotros o así como él lo tiene con nosotros. ¿Ok? Ejemplo de amar con sufrimiento, con paciencia, es Jesús. Él sabe esperarnos hasta que nosotros maduremos. Él nos sigue amando cuando nosotros claudicamos, cuando somos infieles. Él sigue teniendo paciencia con nosotros. Nos espera hasta que nos decidimos amarlo. ¿Podríamos nosotros también ser pacientes con nuestro cónyuge? Así como Cristo tiene paciencia con nosotros, así como la Escritura dice, de la manera que Cristo te perdona, de la manera que Cristo tiene paciencia contigo, de la manera que Cristo te ama, así también hacerlo ustedes. ¿Ok? Entonces, hasta ahí punto número 1, el amor es sufrido, el amor es paciente, mejor dicho. El amor es benigno también. ¿Qué es benigno? Es hacer o pagar con bien al que te hizo mal. ¿Sí? Pagar con bien o hacer bien al que te hizo mal. Entonces, si tu cónyuge en algún momento se enojó, se airó contigo, qué sé yo, hubo un momento muy difícil en la relación, yo le voy a pagar con bien. Pero ¿cómo lo vas a pagar con bien? Diríamos, págale con la misma moneda, ojo por ojo. Pero eso no es amor.
Bíblicamente eso no es amor. El amor es benigno y benignidad es pagar con bien al que te hace mal. Es muy diferente la bondad. Bondad es ayudar a las personas, ser bondadoso, sí, sea bueno, sea malo, pero no necesariamente te ha hecho mal, ¿sí? Tú eres bondadoso y ayudas, viene Navidad, regalas, das chocolate por aquí, por allá, das regalos, a cualquier persona lo ayudas, al que necesita la ayudas. Eso es bondad. Pero benignidad va más allá de la bondad. Benignidad es pagar con bien al que te hace mal, ¿sí? En la convivencia, sabemos todos, hay esos momentos difíciles, palabras duras de ambas partes, y lo primero quizás humanamente es responder igual como fuimos tratados. Es lo primero que nuestra naturaleza va a saltar, pero cuando la palabra dice que el amor es benigno, tenemos que aprender a amar. Entonces hay que pensar, reflexionar en la forma como responder. Una forma de responder es quedarse en algunas circunstancias callados, pero callados sin rencor, porque pueda que no le haga nada, pero puede que esté con rencor ahí. Ahí estoy haciendo mal ya. Si me quedo callado, pero con rencor, con ira, con resentimiento, entonces ahí estoy, mi corazón le estoy ensuciando ya, estoy ensuciando mi santidad ya. La santidad tiene que ver con el corazón puro y con el corazón limpio. Quizás los predicadores, los maestros, mucho han hablado de la santidad de lo fuera, la santidad de la ropa, la santidad de arreglarse, no arreglarse, y poco se ha hablado de la santidad del corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y eso es la pureza que Dios ve en primer término. Segundo término, lo de fuera, pero en primer término va a ver lo de adentro. Y en la convivencia sabemos todo lo que pasa. Entonces, me quedo callado, sin rencor y sin sentido de venganza. Mi respuesta debe ser blanda en vez de áspera. Como dice el proverbio, la respuesta blanda aplaca la ira. En otras palabras, diríamos la benignidad aplaca la ira. Entonces, el amor ágape se muestra por lo que hace. El amor de Dios se muestra en la cruz. Pero Dios, que dice Efesios 2, 4 y 5, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Nosotros merecíamos tal sacrificio? Creo que no. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El amor ágape de Dios es inmerecido, es bondadoso y siempre buscando el beneficio de los que Él ama. Benignidad y bondad en este caso. ¿Qué más dice el texto? El amor no tiene envidia. ¿Sí? El amor no tiene envidia. Hay dos clases de personas, dicen los especialistas. Los que son millonarios y los que querrían serlo. Hay dos clases de envidia. La que codicia lo que tienen otros, difícil de erradicar a veces, y hay otra peor, que se martiriza de que otros tengan lo que la persona envidiosa no tiene. ¿Sí? Dos tipos de personas. La que codicia lo que tienen otros y los que se martirizan de que otros tengan lo que la persona envidiosa no tiene. Entonces, no se trata tanto en querer las cosas del otro, sino a veces hay un sentimiento que nadie lo tenga. Eso es mezquindad que se siente por el prójimo. Pero hablamos de matrimonio, hablamos de convivencia. Aprendo a amar cuando me alegro que a mi cónyuge le va bien. En algunos casos, quizás mejor que a mí. No debe haber envidia entre cónyuges. Estamos hablando del matrimonio. Como digo acá, en la vida no siempre nos va a ir bien, si hablamos de los hombres, bueno, o las mujeres también. Pero debemos alegrarnos cuando le va bien al prójimo. Debemos alegrarnos cuando le va bien a nuestro cónyuge. No tengamos la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo se incomodó cuando a su hermano menor le fue bien. Se enojó, se puso envidioso cuando le fue bien. Cuando obtuvo el favor de su padre. Por lo general, aunque hay excepciones, son los hombres que se ponen envidiosos cuando su cónyuge gana más. Si tu cónyuge gana más que tú, alégrate, no te sientas mal, ¿sí? Que en el matrimonio no sea como esta pareja que está acá al costado. Competencia. El matrimonio no debe competir, porque el matrimonio es un solo cuerpo, es una sola economía. Deben unirse y no debe haber envidia, no que tú ganas más, no que tú dispones de más, no. En el matrimonio no debe haber esa actitud, sino debe ser uno solo, ¿ok? ¿Qué más nos dice el versículo 4 de Corintios 3? El amor no es jactancioso.
¿sí? Y esta palabra me llamó la atención mucho. Dice acá, ¿no? No es jactancioso, es decir, no es fanfarrón, no va por la vida jactándose de cuánto ama, de cuánto significa, gritando a los cuatro vientos, cuánto es que ama. En las parejas nuevas pasa eso porque son inocentes y no saben de convivencia, porque viven sus emociones a flor de piel, ¿no? Vemos este joven aquí que está, sale a la plaza a gritar su amor, etcétera, ¿no? Eso pasa al comienzo, no hay problema, ¿sí? Pero la Biblia dice que el amor, no, cuando dice no es jactancioso, en otras palabras, no se pone moños de apariencia, diciendo, miren, miren, miren cuánto nos amamos. El verdadero amor no necesita demostrar a los demás cuánto ama a su pareja. El amor no es petulante ni pedante. Aquí yo no necesito demostrar a la gente cuánto amo a mi esposa. A mi esposa necesito demostrar cuánto la amo. ¿Sí? Muchos hombres o mujeres individualmente tienen la particularidad de exhibir su matrimonio por las redes sociales o frente a otros, cuando en realidad no es así. ¿Sí? Las redes sociales, el Facebook, WhatsApp, a veces se toman fotos, su historial, sale cómo están que se aman y a veces son hermanos que conozco, a veces son parejas y a veces la llamo, la felicito, el otro día están peleados, están enojados, y le digo, pero si te vi ayer que estabas tan bien, ¿qué pasó? No, hermano, esa es pura apariencia, mi esposo anda subiendo, pero en realidad no es así. Wow, a eso vamos. El amor no es jactancioso, no se da, no tengo que demostrar a la gente cuánto amo a mi esposa, ni a mi esposo. En vivo, en directo, a la persona en vivo tiene que ser, ¿sí? En cambio, muchos que han superado problemas y viven bien como pareja no tienen la necesidad de estar publicando cada estado de su relación. Ahora, no me malinterprete, si usted lo quiere hacer, hágalo, ¿sí? Los dos, qué sé yo, pero que no sea eso, no sea jactancia falsa, no sea apariencia nada más, porque el verdadero amor no acaba nunca de sorprender a la pareja. El amor se mantiene humilde porque se da cuenta de que nunca puede ofrecer a la persona amada nada que sea bastante bueno. El amor no se pavonea de su propia importancia, el amor se muestra muchas veces en secreto. Y esta última parte, el amor no se envanece. En el español yo entendía esta palabra, no se envanece, no se apaga. La palabra envanecer no se apaga, pero estudiando, investigando, esta palabra envanece significa el amor no se orgullece. Envanecer es orgullecer, o sea, no se hace vano. Ese es el verdadero significado de la palabra envanecer. No se hace vano, no se hace orgulloso, no se hace soberbio. Aprender a amar a la manera de Dios, porque como dije antes, muchos románticos salieron por la vida a hablar del amor, del momento, del amor pasajero, pero no del verdadero amor. El verdadero amor no se orgullece. Por ejemplo, vemos acá una foto. El amor de esta mujer, algo le habrá hecho él de repente, ya se envaneció, ya se orgulleció. Él está diciendo, perdóname. No, no te perdono. Ahora, después de esto, ¿qué pasa? De ambos ya se orgullecieron ya. Ni uno de los dos quiere pedirse perdón. Y el amor, ágape, el amor de Dios, y el amor que debemos practicar debe ser sin orgullo, porque cuando después que se han ofendido y se están pidiendo perdón, o uno de los otros pide perdón, deben perdonarse, deben perdonarse. El amor es probado por la vida, es probado por los mismos cónyuges, a veces sin proponérselo. Todo lo que se dijeron antes de unirse, un día pasará la prueba, porque si se ponen orgullosos, ya no querrá perdonar. ¿Sí? En la pareja, dice ahí, me equivoqué, siempre tiene que haber perdón. Aunque quizás, de acuerdo al caso, no podrá haber reconciliación. ¿Sí? Siempre tiene que haber perdón, no siempre reconciliación. Por ejemplo, si él la golpeó, si él la humilló, si hay una cuestión de violencia, ¿no? Perdón tiene que haber, pero de acuerdo al caso, quizás no haya reconciliación, quizás no tienen que volverse a juntar por salud de uno de ellos, ¿sí? Por eso que la frase es, ¿siempre tiene que haber perdón? Sí, pero no necesariamente reconciliación, repito, de acuerdo al caso, ¿sí? Bueno, eso ya
cuando se trata de un tema de consejería, ¿no? Entonces el amor verdadero está basado no en emociones, sino en convicciones, hermanos. Porque las emociones comienzan en la relación, comienzan cuando uno se casa. Pero de ahí, ¿qué queda? Quedan las convicciones. Porque cuando desaparecen las emociones, quedan las convicciones. ¿Y qué las convicciones? Ágape. ¿Y qué las convicciones? La paciencia. ¿Y qué las convicciones? Sufro cuando las cosas no salen como yo quiero. Esas son convicciones. Estoy convencido de que tengo que amar no a la manera de mis sentimientos y de mis emociones, sino a la manera de Dios. Las emociones, sentimientos se dan al inicio de la relación. Si aprendemos a amar, nuestro amor será firme como una roca, así como Cristo. El amor de Dios no se basa en sentimientos románticos, meloso, ¿sí? Porque si fuera así, el día que Dios le hacemos algo, ya Dios no nos va a amar. Los sentimientos pasan. El amor, por eso siempre decimos que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión, porque los sentimientos pasan, pero el amor verdadero no pasa. Dios ama porque esa es su naturaleza y la expresión de su ser. Él ama al odioso, al antipático, no porque se lo merezca, sino porque su naturaleza es amar. Y eso debemos aprender en el matrimonio. Hay una foto de una pareja, emociones versus convicciones. ¿Qué debe de ganar entonces? Las convicciones, el amor ágape. Conclusiones. Aprendo a amar cuando aprendo a sufrir por amor. En otras palabras, sufriendo con paciencia. El amor ágape no viene a nosotros de manera natural. Somos incapaces de producir ese amor. Si hemos de amar como Dios ama, amor solo puede venir de su origen. Cristo en el corazón nos puede ayudar. Si Cristo está en el corazón, es ahí donde puede fluir el ágape. Es ahí donde puedo tener la capacidad de aprender a amar o de amar como Dios ama. Si Cristo no está acá, humanamente va a ser muy difícil, hermano. Humanamente va a ser muy difícil. Este es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5. Cuando nos convertimos en sus hijos, por causa de su amor somos capaces de amar al prójimo y en primer lugar nuestro primer prójimo es nuestro cónyuge. ¿Ok? Amén. Entonces, espero haber sido de bendición, ¿sí? En esta clase vamos a entrar al tiempo de preguntas, respuestas, comentarios, opiniones. Amén.